muchachos, muy buenos días para todos y para todas. Para el profesor Albert Serrano, mi agradecimiento por su amable invitación, y para ustedes, pues, por supuesto, por su asistencia. Yo creo que acá, en esta parte, todavía queda bastante espacio porque hay personas fuera del auditorio todavía. Bueno, arranquemos. Yo sé que el derecho al voto, por supuesto que es secreto. Yo no les quiero preguntar cómo votaron en el plebiscito, solamente quiero saber si lo hicieron o no. A ver, levanten la mano los que votaron. ¿Los que no? Yo creo que estamos como mitad y mitad en votación. Hombre, más allá de cómo hayan votado, yo quiero que abordemos ese tema que, afortunado o desafortunado, a mi juicio desafortunadamente, se ha comido la agenda política de este país durante 40 años o más, que ha sido ese tema del conflicto y la guerra y la paz y no sé qué vainas. Y que hablemos un poco de lo que significa el cierre de ese capítulo. Yo me arriesgaría a decir que la mayoría, o el 90 y pico % de los que están en este auditorio tienen menos de 30 años. Y si eso es así, bueno, y si tienen 35, pues tampoco cambia mucho la cosa. Pero si eso es así, si la mayoría de quienes estamos acá tienen 30 años, eso quiere decir que todos, pues la mayoría de quienes estamos acá, no han visto un día en este país en el que la agenda política no se le hayan comido la guerra. ¿Alguien acá se acuerda de un debate presidencial en el que el principal asunto del debate presidencial haya sido el modelo de educación? ¿Alguien se acuerda de un presidente que haya sido elegido en Colombia por su propuesta sobre el campo? ¿Por su propuesta sobre el modelo de desarrollo o sobre el empleo? Santos 1, Santos 2 se eligió con el tema de la paz, Santos 1 con el tema de la guerra, porque era el candidato de Uribe, acuérdense de eso. Uribe 2 con la guerra, Uribe 1 con la guerra, Pastrana con la paz, Samper con la paz. Y la historia desde que comenzó este drama de la guerra, pues ha sido esa. Y es que la guerra ha funcionado como un manto en los ojos para que no veamos que el país tenía otros problemas. Yo les voy a contar, yo voté sí, y no solamente voté sí, sino que hice campaña por el sí. Pero vean esto, cuando uno miraba la campaña del no y la del sí, se daba cuenta que había muchos que hacían campaña por el sí con diferentes argumentos, y también muchos que hacían campaña por el no con diferentes argumentos. No todos los del no eran uribistas, no todos los del sí eran santistas, sino que había gente que votaba sí por 1000 razones y otros que votaban sí por otras razones distintas. Les quiero contar por qué yo votaba sí y por qué hice campaña para promover el sí. Muchas razones, pero voy a plantear unas. La primera, hombre, porque que se acabe el derramamiento de sangre para mí ya era suficiente razón. Es decir, que cese esa confrontación armada estéril que no condujo a nada, que nada en este país cambió y que todo lo empeoró, para mí ya era una razón suficiente. Y entonces yo dije, bueno, ya solo eso hace que yo vote el sí. Pero había otra, y es que yo creo, y sigo creyéndolo, y creo que los hechos me demuestran que tenía razón. Yo decía, hombre, cuando nos quiten la venda de los ojos que ha sido la guerra, este país va a poder ver que quienes han gobernado han usado la guerra para taparse sus pecados como una hoja de parra, para que el país no vea lo que hay detrás de esto. Y se darán cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, que las diferencias entre quienes han gobernado y que hoy parecen tan distintos unos y otros, pues no existen. Y entonces, ojalá, decía yo, y creo que la historia me está dando la razón, el país podrá ver que hay otros problemas como la falta de salud, de educación, la corrupción. Bueno, y desde hace un año para acá, las encuestas de opinión han venido señalando que para las personas de a pie como usted y como yo, el principal problema del país, por primera vez en décadas, no son las FARC y el ELN, sino que es la corrupción. Y apareció Odebrecht, y la gente hoy habla de Odebrecht, y no tenemos que prender el televisor y ver el atentado, la toma del pueblo, el cilindro, no sé qué, el secuestro, en fin, sino que vamos a hablar de Odebrecht.
Y la gente en Bogotá se ha dado cuenta del pésimo alcalde que tiene. Y la gente se ha dado cuenta del pésimo sistema de salud que tiene. Porque claro, como antes había una guerra a la cual uno le podía echar la culpa, entonces uno antes podía decir, la verdad es que todos los problemas de este país son producto de la guerra. Y ahora que no hay guerra, entonces uno dice, oiga, ya no hay guerra, ¿y por qué continúan los problemas del país? Creo yo, muchachos, que esa ventana de oportunidad que se abrió con el fin de este capítulo, que por supuesto todavía no ha terminado, pero que sí es cierto, ya entró en su etapa final, ya están, digamos que ya estamos viendo los últimos días de la guerra en este país. Sí es un hecho cierto, muchachos, que eso empieza de a poco, y por supuesto que es un proceso lento, empieza de a poco a cambiar el chip de las personas. Y cada día menos uno escucha, insisto, que el tema en la agenda política, el único tema, sea ese. Les voy a contar una cosa. Cuando yo hice la campaña por el sí, yo iba a muchos lados diciendo, oigan, yo quiero contarles una vaina. Yo hago parte de un partido político del Polo que ha sido el principal opositor al gobierno de Santos y al de Uribe. Y yo soy oposición al gobierno de Santos. Y de todos los temas que hay en la agenda política de este país, había 1 millón, o 1 millón y 2 millones, todo lo que usted quiera, el medio ambiente, la educación, la salud. En el único en el que coincido con el señor es en el tema de la paz, en el que ojalá se acabe esta guerra. Pero en todo lo demás soy oposición a ese señor y me parece que en todo es un desastre. Todo, absolutamente todo. Y entonces no tiene nada que mostrar. Y entonces yo decía, cuando yo llegaba a los auditorios y a los debates y me encontraba con las barras bravas del no y me decían, el plebiscito, usted es un santista y no sé qué y tal, por votar sí. Yo decía, oye, ¿cómo hacer para bajarle a esa polarización tan mamona que hay en el país sobre el sí, sobre el no, sobre la guerra y la paz? ¿Cómo hacer para que la gente en Colombia no termine una amistad, no termine una relación amorosa, no se rompan familias por este debate? Y entonces me ideé una forma que puede que funcione o no, y es contándole a la gente la historia de este país. Y les voy a contar un poquito de historia en 5 minutos. Vean esto, muchachos, para que nunca se vuelva a repetir esto. Les voy a contar algo que parece anecdótico y no lo es. Es desafortunadamente la historia de este país. En la calle 9ª con carrera 4ª queda el Teatro del Camerín, el Camarín del Carmen se llama. De pronto algunos de ustedes lo conozcan. En la entrada del Teatro del Camarín hay un poema escrito. El poema es un poema normal. Lo que me interesa no es el poema, sino quién lo firma y cuándo lo firma. Es un poema firmado a finales de la década de los 30, gracias, por una señora a finales de la década de los 30, anoten eso, a finales de la década de los 30, por una señora que se llamaba Isabel Lleras Restrepo de Ospina. Y entonces acá les voy a contar un poquito de historia de este país. ¿Y por qué es indignante que haya una firma en Colombia a finales de la década de los 30 con el nombre de Isabel Lleras Restrepo de Ospina? En 1936, después de varias décadas de gobiernos conservadores, los liberales volvieron a retomar el gobierno y ganaron las elecciones con Alfonso López Pumarejo, y entonces López Pumarejo empezó un gobierno liberal. Hay un libro muy bonito, o pues bien importante, porque bonito es más que bonito, es triste, que se llama La historia, que se llama La violencia en Colombia. Es un libro de Orlando Falsborda, Germán Mendoza y Eduardo Umaña Luna. Eduardo Umaña Luna y Orlando Falsborda fueron quienes trajeron la sociología a Colombia y fundaron la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Ese libro es un documento histórico bien importante con el que uno puede estar de acuerdo o no, pero lo que me interesa, más allá de si ustedes están de acuerdo con la opinión de los autores, es esto. Es que ellos tienen unos hechos, es un libro de historia, tienen unos hechos incontrovertibles para demostrar cuándo nació el germen de la violencia en este país. Y dicen, hombre, vea, la verdad es que cuando acá volvieron a ganar los liberales, después de que hubo muchos gobiernos conservadores, arrancó una pelea durísima entre liberales y conservadores por el poder, por el Estado, por el botín. Y arrancan a mostrar cómo en esa época los jefes del Partido Liberal de verdad lean el libro en sus discursos públicos.
impunemente decían, hay que salir a matar conservadores, desde finales de los años 30. Y los jefes conservadores, desde la TRIC también, decían, hay que salir a matar liberales. Pues bueno, un día, en la década de los 40, un señor que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán dijo, los liberales y la élite conservadora representan lo mismo. Gaitán venía del Partido Liberal y se separó del Partido Liberal y dijo, López Pumarejo, Lleras Restrepo y en el Partido Liberal, y Ospina y Laureano Gómez en el Partido Conservador representan lo mismo. Ambos son además, y decía esto, no lo digo yo, para que digan, ay, pero este señor tan mamerto, no, vayan, miren lo que decía Jorge Eliezer Gaitán. Decía, ambos son bien dóciles frente a los gringos y bien duros con el pueblo colombiano. Y ambos lo que son, tanto la élite liberal como la élite conservadora, son agentes de Estados Unidos en Colombia para garantizar los intereses de los ingleses, de los gringos, de las grandes potencias en este país. Y dijo, y por eso lo que hay que hacer es juntar a las amplias mayorías de este país para derrotar tanto a los liberales como a los conservadores. En ese momento en el que Gaitán dice eso, ya había una guerra entre liberales y conservadores, ya en serio en las calles se mataban liberales y conservadores, había pueblos en Colombia donde usted no podía ser conservador, pregúntenle a sus abuelos. Y entonces su abuelo nacía y decía, ay, tan linda la niña, además es conservadora. Pero como la niña es conservadora, la niña tiene un día de nacida, no, es conservadora. Y si era liberal, pues se moría, era así de sencillo. Eso pasó durante los años 30 y 40. Bueno, Sergio, y usted nos vino acá a decir que un señor llamado Gaitán se lanzó a derrotar a los liberales y a los conservadores. ¿Y qué pasó? Pues que el 9 de abril de 1948 ese hombre que retó a la élite liberal y a la élite conservadora fue asesinado. Bueno, pero volvamos atrás. ¿Y qué tenía que ver ese poema y ese nombre de Isabel Lleras Restrepo de Ospina? Que mientras los líderes del Partido Conservador mandaban a matar liberales y los líderes del Partido Liberal mandaban a matar conservadores, ¿cómo se llamaban los líderes del Partido Liberal? Los Lleras Restrepo. ¿Cómo se llamaban los líderes del Partido Conservador? Los Ospina. Mientras hacían eso los jefes, dormían debajo de la misma cubierta. ¿O no? Y entonces yo hice un video, yo hago por ahí de vez en cuando videos y los subo a las redes sociales. Y hice un video que fue un video que se volvió muy viral en medio del debate del plebiscito, diciéndole a la gente, hombre, diciéndole a la gente dos cosas. Lo primero, hombre, nadie es mejor ni peor persona por votar sí o no. O sea, se cuenta de que uno es muy buena persona porque votó no o porque votó sí. Pues es un cuento, eso no lo hace uno ni más ni menos que nadie, ¿o qué? Les voy a contar una cosa, yo promoví el sí, pero mis mejores amigos de toda la vida, y llevo 20 o casi 25 años de amigo con uno de ellos. Iba a votar no, y entonces ¿qué? ¿Lo dejo de hablarle a él? ¿Le pego? ¿Lo insulto? Y entonces yo me puse a leer ese librito otra vez de la violencia en Colombia y dije, oiga, ¿cómo se repite la historia de este país? Y prendía el televisor y entonces veía a un presidente que decía que quienes votaran no eran unos guerreristas. Y que además decía una mentira, y es que al otro día de que hiciéramos la paz, esto iba a dejar de ser Colombia y se iba a convertir en Finlandia o Dinamarca. Y por otro lado, ¿eso hacía Santos o no? Y nos decía, no, es que acá cuando haya paz, mejor dicho, esto va a ser. Y eso es una mentira. Eso no es cierto. Bueno, pero por otro lado yo veía al expresidente Uribe en televisión decir, los que votan sí, pues es evidente que son castrochavistas. Son de Al Qaeda, del Darth Vader, del doctor Malito, de toda esta cosa. Y además decía, y al otro día de que gane el sí, nos contaban, el país se va a volver gay por la ideología de género. Y yo decía, yo no, pero entonces yo mejor voto no, porque a mí me gustan mucho las mujeres. Y eso de papito hay que probar de toda la vida. Yo sí, no, tampoco está allá. Y decía, pero además les voy a contar que al otro día de que gane el no, de que gane el sí, decía Uribe y el uribismo, esto se vuelve Cuba o Venezuela. Y además lo decían con un tono como fantasmal. Esto será Cuba. Y uno decía, no. Y te volverás gay. Yo decía, no, pues yo no tengo nada contra los gays, yo defiendo los derechos de las personas LGBTI, pero yo no quiero ser gay. Y entonces hicieron un debate así, polarizado.
Y yo me puse a mirar el libro de la historia de la violencia en Colombia y llegué a una conclusión, y es: desafortunadamente se parecía mucho ese debate del plebiscito del sí y el no a lo que pasaba en los años 30. Y yo dije, bueno, la polarización es la misma, ¿cierto? Digamos, en los 30 liberales decían maten conservadores, en los conservadores decían maten liberales. Hoy no decía maten, pero cuando a usted le dicen que usted es castrochavista, y si se lo dicen en Tierra Alta, Córdoba, le ponen una cruz encima, ¿o no? ¿O no? Miren, muchachos, si viviéramos en Dinamarca y no en Cundinamarca, el hecho de que a usted le digan que es paraco o guerrillero no tendría ninguna implicación, pero vivimos es en Colombia. Y en este país a la gente, a Jaime Garzón lo mataron por echar chistes. O sea, por cosas más básicas han matado gente en este país. Entonces yo decía, listo, en este tema de la polarización son idénticos. ¿Será que también son idénticos en que se tapan con la misma cobija? Entonces yo me puse a mirar, bueno, ¿quiénes son estos señores? ¿Quién es el presidente del Partido Conservador? Busqué en ese momento y decía David Barguil, presidente del Partido Conservador. ¿Quién es la esposa del presidente del Partido Conservador? Y decía, la hija del expresidente César Gaviria, el jefe del Partido Liberal. Yo decía, no puede ser, descubrí que esto es igual que los años 30, pero vamos a ver si se comportan políticamente igual los uribistas y los santistas, que son los liberales y los conservadores de ese tiempo. Y entonces me puse a mirar las gacetas del Congreso de la República, porque claro, como Uribe dice, yo soy oposición, yo pues vamos a ver si este señor de verdad es oposición. Y descubrí esto. El senador Jorge Robledo hizo un debate sobre el pésimo sistema de salud en Colombia, que siempre, la ley 100, ha matado más colombianos que la guerra y que todas las formas de violencia en este país. Y el señor hizo un debate contra el ministro de Salud de Juan Manuel Santos, que se llama Alejandro Gaviria. Y vi el debate, y en el debate la primera persona que sale a defender al ministro Alejandro Gaviria, a la ley 100 y a la CPS, se llama Álvaro Uribe Vélez, el senador del Centro Democrático. Y fue un debate entre uribistas y santistas dándole al del polo duro, que acá no me ataque la ley 100, que es perfecta, que la CPS es pobrecita, sin ley. Y dije, bueno, en eso son igualitos. Miremos en qué más. Y me encontré que el año pasado se aprobó en el Congreso de la República una ley, ojo con esto, que incorpora a Colombia un tratado, un acuerdo con la OTAN. La OTAN es la pandilla con la que Estados Unidos invade Siria, Irak, Afganistán, amenaza a Corea del Norte, en fin. Y que se aprobó, ojo con esto, que los hijos e hijas de Colombia puedan ir a pelear guerras al mando de Estados Unidos en otro lado. Es decir, que cuando firmemos la paz en Colombia, los muchachos colombianos, los hijos de los pobres, porque esos son los soldados en Colombia, dejarán de morir en Caloto para ir a morir a Siria o a Irak. Y yo decía, voy a hacer una pregunta, ¿alguien acá sabe dónde queda Afganistán? ¿Alguien acá conoce algún afgano? ¿Alguien acá ha tenido algún problema algún día con un afgano? ¿Algún sirio le debe plata a alguno de ustedes? Bueno, y entonces si no, ¿como por qué tenemos nosotros que ir a agredir a un pueblo que no nos ha hecho absolutamente nada? Después hablaremos un día de estos, ojalá, de esas guerras, pero todas han sido provocadas por las grandes potencias. Ese cuento de que esos son pueblos llenos de gente mala y entonces eso lo mejor sería soltar bombas encima de ellos, pues eso es puro cuento. Pues bueno, entre el santismo y el uribismo aprobaron una ley que permite que los hijos e hijas de Colombia vayan a pelear guerras al mando de Estados Unidos en el extranjero. El 15 de febrero, todo esto que les estoy diciendo, pues está siendo grabado y además lo digo en televisión y en radio, en todo lado, entonces todo esto que estoy diciendo es cierto. El 15 de febrero, busquen las noticias, la OTAN ya pidió 5.000 soldados colombianos para que se vayan a morir a Afganistán. ¿Y por qué? Otra vez pregunto, ¿qué nos hicieron esos señores a nosotros? Y obviamente van a ir a morir en nombre de la libertad, del amor. Pues porque si usted la verdad dijera, no, es que la verdad es que van a morir para que Estados Unidos se pueda robar ese petróleo, pues nadie va. Pero nos echan el cuento de que bombardeamos al pueblo sirio por amor a Siria. Mejor no me quieran. Y me puse a mirar en qué más han coincidido. Y entonces, yo fui vocero de una cosa que se llamaba la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y en el año 2011 derrotamos la propuesta de reforma a la Ley 30 que privatizaba la educación.
Y me puse a mirar quiénes son los que en ese momento, el Centro Democrático todavía no existía como partido, pero quiénes son los que apoyaban en ese tiempo la propuesta. Bueno, pues los que hoy son uribistas y los santistas. Los que apoyan la privatización de la educación, pues son el santismo y el uribismo. Y yo dije, oiga, pero en última son idénticos en todo. Y me puse a mirar en serio la Gaceta del Congreso y todas las leyes, salvo lo que tiene que ver con paz, lo ha votado el Centro Democrático a favor del gobierno. Entonces, ¿cuál oposición de qué? Y dije, no, pero esto no puede ser cierto. ¿Cómo así que no son diferentes? Y entonces, entre otras cosas, aparte de dictar clases, de ser investigador y todas estas cosas, en mis ratos libres soy el vocero de la revocatoria de Enrique Peñalosa. Y entonces nos hemos puesto a mirar cómo funcionan las bancadas en el Consejo de Bogotá. En el Consejo de Bogotá hay 45 concejales, 36 están en la bancada de Peñalosa y solo 9 son oposición. ¿Quiénes son los 36? El uribismo, el Centro Democrático, el vargallerismo, Cambio Radical, los santistas, que son los liberales y los de la U, más los conservadores. Ahí están. Otra vez resultó, igual que en 1936, que salían en los micrófonos a decirnos: dele duro a los liberales, dele duro, hoy ya no son liberales y conservadores, pues porque ya los liberales tuvieron sus hijitos bastardos y los conservadores también. Entonces, salen en últimas santistas y uribistas y dicen: dele duro a ese, dele duro al otro. Pero la verdad es que al final gobiernan igual. Juntos están con Peñalosa, juntos están con la privatización de la educación, de la salud. En todo se encuentran, en las privatizaciones, en todo, en la gran minería, en la destrucción de los páramos en Colombia. Y entonces yo dije: hola, nos vieron la cara de pendejos. Eso, no hay de otra. O sea, ¿cómo es posible que este país esté dividido entre dos pulgas del mismo perro? Entre el peor y el más malo. Y que la gente en la casa se pelee que porque uno es santista y el otro es uribista y no sepan que ambos son idénticos. No importa de qué color sea de gato, mientras coma ratones es gato. ¿O no? Claro, mucha gente me dice: no son idénticos. ¿Por qué no son idénticos? Porque el uno es paisa, el otro es rolo, el otro no. Pues sí, todo eso. Entonces no son idénticos, pero representan los mismos intereses en términos políticos. Y entonces volvamos al tema de la paz. Y yo dije: hombre, creo que vale la pena que cada vez que se me dé la oportunidad yo le cuente a la gente que estos señores están repitiendo la historia de 1936. ¿Y qué es lo grave de eso, muchachos? Lo grave de eso es que después de que matan a Gaitán y arranca una guerra en este país y demás, la forma para acabar la guerra, ¿sí se acuerdan cómo fue? La forma para acabar la guerra es que los jefes del Partido Liberal, otra vez con los mismos apellidos, y los jefes del Partido Conservador, los mismos apellidos, 30 años después de la violencia, se sentaron y dijeron: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un frente nacional. ¿Qué es el Frente Nacional? Nos vamos a dividir cuatro periodos de gobierno, 16 años seguidos en el poder. 4 años para los liberales, el presidente; 4 años para los conservadores, el presidente. Pero además, mientras el Partido Liberal sea presidente, la mitad de los puestos debe ser para los conservadores. Mientras el Partido Conservador sea gobierno, la mitad de los puestos deberá ser para los liberales. Y se inventaron eso del clientelismo. ¿Y qué iban a hacer los liberales? Pues lo mismo que hacían los conservadores, porque eran idénticos. Y la única diferencia entonces de fondo es quién firma los cheques, quién se lleva los contratos. Y se inventa. Y entonces uno se pone a mirar la historia del Frente Nacional y uno dice: oiga, ambos eran unos corruptos, acabaron con la democracia, impidieron que hubiera partidos de oposición, solo podía hacerse liberal o conservador. Y cuando les digo que de verdad tocaba dividirse los puestos mitad y mitad, es que había pueblos donde como solo se podía ser liberal, entonces tocaba ir a donde los del otro pueblo y decirle: oigan, mándeme 20 conservadores que nos faltan acá porque
que somos 40 puestos, entonces son 20 por 6, entonces no, tocaba importar gente de otros pueblos para cumplir las cuotas. Y digo, oiga, no solamente en la forma de pensar en que son neoliberales, privatizadores, en que ambos son, digamos que bien dóciles frente a los intereses de las grandes potencias, no solo en eso son iguales, sino que además en la corrupción son iguales. Y cuando yo estaba pensando eso, cuando estaba haciendo los videos, ¡pum!, estalla el escándalo que me da la razón, Odebrecht. Que está bien enredado el escándalo y todo eso, pero para que ustedes sepan de qué se trata de que una multinacional le dio plata a Juan Manuel Santos para que él a cambio le entregara varias concesiones. Le dijo, mire, si usted gana la presidencia, entrégueme varias concesiones. La Ruta del Sol, ¿cuánto vale la concesión de la Ruta del Sol? 5.2 billones de pesos. ¿Cuánto se recogió con la reforma tributaria este año? ¿Cuánto se espera recoger con la reforma tributaria este año? 4 billones de pesos. O sea, señor, yo le compro a usted los afiches de la campaña, le doy plata y todo, pero eso sí, cuando usted sea presidente me entrega la Ruta del Sol y la navegabilidad del río Magdalena y otras rutas más. ¿Quién es? Odebrecht, junto a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del mundo. Y yo dije, no puede ser. ¿Qué cosa tan horrible? Y en el 2014 se enfrentaron Santos contra Zuluaga y lo que hoy está demostrado, súper probado, lo confesó Marcelo Odebrecht en Estados Unidos, el dueño de la empresa, es que yo me reuní, dijo el señor, con la campaña de Santos y les di plata, y me reuní con la de Zuluaga y les di plata, ambos eran caballos del mismo dueño. Y les voy a contar otra cosa, que los sobornos los pagamos mitad y mitad con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el dueño del Grupo Aval, el hombre más rico de Colombia, dueño de 1 de cada 3 pesos que se mueven los bancos. Y vean esto, ¿qué pasó después? Pues que se juntaron uribistas y santistas y en el Congreso todos, santistas y uribistas, votaron para elegir al mismo fiscal porque sabían que se venía ese escándalo. ¿Y a quién pusieron de fiscal? Al fiscal Néstor Humberto Martínez, el fiscal de hoy. ¿Qué hacía antes Néstor Humberto Martínez de ser fiscal? Era el abogado de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento Angulo. Todo este cuento que les he echado con un poco de historia de Colombia era para decirles esto. Hombre, de verdad vale la pena que uno se pelee con la novia, con el mejor amigo, con la mamá, con el hermano, que porque uno votó no y el otro votó sí, que porque uno es santista, el otro uribista. Miren, la verdad lo único que merecería eso es decir, oiga, usted es más pendejo que yo, y que el otro dijera, no, usted es más pendejo que yo, no, usted. Pues porque hay que ser muy pendejo para uno pelearse por 2 pulgas del mismo perro. ¿O no? Esto es como cuando 2 señores o 2 señoras, no sé, no importa el caso, se pelean por alguien. Y uno dice, entonces uno ve a la muchacha o al señor feliz, toteado la risa, mientras los otros 2 se sacan los ojos y las mechas. Uno dice, pues ¿cuál de los 2 era más pendejo? Gane quien gane, yo gano, ¿o no? Pues igual. Cierro esta primera parte de la charla para decirles, hombre, yo creo que este tema de cerrar ese capítulo nos sirve por una razón. Le sirve a este país por 1000 razones, insisto, porque se deja el derramamiento de sangre y todo. Pero primero, porque nos quita la venda de los ojos, muchachos. Porque de aquí en adelante, por ejemplo, las campañas políticas ya no van a ser sobre quién está con la paz y con la guerra. No, señor, es que ya acá en este país no hay guerra. Díganos más bien usted qué propone en materia de salud, a ver si es tan diferente. Yo veo en un lío del berraco a Vargalleras, al procurador, a Marta Lucía Ramírez, a Humberto de la Calle, porque todos piensan lo mismo respecto a eso. O sea, como usted llega a un debate presidencial y entonces se van a parar y van a decir, en salud usted qué propone, defender las EPS. Y el otro va a decir, no, en cambio yo lo que propongo es proteger las EPS. Y el otro va a decir, no, en cambio yo sí me diferencio de usted porque yo lo que quiero es cuidar las EPS. Y en todo el país va a decir, oiga, pero son como iguales. Porque ya no está el tema de la guerra, que era lo que los diferenciaba, ¿o sí? Creo, muchachos, que esto nos abre una oportunidad. A mí cuando a mí me dicen, bueno, Sergio, ¿cuál será el lugar de los jóvenes en el posconflicto? Y yo digo esto, hoy en Colombia hay 12 millones de jóvenes. Es la generación de jóvenes más grande en la historia de Colombia. Y les cuento una cosa además, nunca en la historia de la humanidad había habido tantos jóvenes.
es la generación de jóvenes más grande en la historia del planeta, de la humanidad. Los tales millennials que dicen. Y yo digo, ¿cuál será el papel de los jóvenes entonces en este nuevo capítulo de la historia de Colombia? Creo que el papel de los jóvenes hoy es impedir que se repita la historia. O sea, si solo logramos eso, si logramos impedir que se repita la historia y que otra vez durante un siglo se divida en este país entre liberales y conservadores, entre santistas y uribistas, habremos cambiado este país para siempre. Si impedimos que el debate en este país se cierre otra vez al tema de la guerra y la paz, lograremos, muchachos, que este país cambie para siempre. Miren esto. Yo estuve aquí en este mismo auditorio hace unos 2 años tal vez, hablando de la situación de la educación de los jóvenes. Y dije esa vez, la situación, di una cifra que ahorita les voy a dar, y lo peor es que la situación tiende a empeorar. Y todos dijeron, peor no puede ser. 2 años después, Santos demostró que peor sí es posible. Que toda situación mala es susceptible de empeorar. ¿Qué tenemos hoy, muchachos? Yo quiero que ustedes cierren los ojos o los dejen abiertos, pero se imaginen esto que les voy a contar. Este es el país que tienen hoy ustedes, muchachos. Este es el país que les han dejado a ustedes Santos 2, Santos 1, Uribe 2, Uribe 1, Pastrana, Samper, Gaviria y una fila larga de gobiernos liberales y conservadores. Este es un país donde de cada 100 jóvenes, solo 48 entran a la educación superior. La educación superior en Colombia se divide entre las universidades, las instituciones técnicas y las tecnológicas. Ojo, salieron 100 pelados del colegio y solo 48 entraron a la educación superior. De esos 48, solo 28 entran a una universidad. Los demás entran a una institución técnica o tecnológica o al SENA o lo que quieran. Esos 28 que entraron a una universidad, de esos 28, 14 entran a una universidad privada y 14 entran a una universidad pública. Esos 14 que entran a la universidad privada son ustedes. Y les digo una cosa, son unos privilegiados. Pero les voy a contar una mala noticia, muchachos. De los 14 que entran a la universidad privada, solo 7 se gradúan. Es decir, mis amigos que están de la mitad del auditorio para arriba no se van a graduar. Démosles un aplauso porque hicieron un esfuerzo grande, pero no se van a graduar. Bueno, muy bien. A estos que aplaudieron les voy a contar una cosa. De los 7 que se gradúan, muchachos, tenemos un lío. Es que solo de los 7 que se gradúan, solo 5 van a conseguir empleo. Es decir, hay 2 que se van a quedar sin empleo. Es decir, las 2 filas de arriba, no, muchachos, bienvenidos al mundo del desempleo. Allá el compañero de la gorra y las gafas y todos ustedes. Un aplauso para ustedes porque también lo intentaron. Muy bien, muchachos. Bueno, y ahora les voy a contar una cosa. Nos quedan 4 jóvenes que sí consiguieron empleo. De esos 100 que salieron, 48 entraron a la educación superior, 28 entraron a la universidad, 14 a la universidad privada, 7 se graduaron, 5 consiguen empleo. Son de la segunda fila para allá, de la tercera, va abajo. De esos 5 que consiguen empleo, solo 1 se va a pensionar de aquí al año 2030, que son los compañeros de la primera fila. Un aplauso para ustedes, muchachos. Ese es el país que tienen ustedes. ¿De dónde saqué las cifras? Las cifras están en el Observatorio Laboral, que es del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación, en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SNIES, para que lo busquen en internet, del Ministerio de Educación, y el informe Colombia Envejece. Colombia Envejece es el informe del cual saqué las cifras de pensión. Yo les voy a contar una cosa. Esa es la historia, esa historia de los 48 jóvenes que entraron a la educación superior, es la historia de los que les fue bien o no. O sea, esos son a los que les va bien en este país.
¿Usted cómo le fue? No, pues digamos que a mí me fue bien. ¿Por qué? A mí me fue muy bien, porque hago parte de los 48 que entraron a la educación superior, los 28 que entraron a la universidad, los 14 que entraron a la universidad privada, los 7 que se graduaron, los 5 que consiguieron empleo, y hago parte de ese único que se va a pensionar. Me fue perfecto, hago parte de la élite de este país. A mí me fue un poquito menos mal, dirían, me fue un poquito menos bien, dirían algunos. ¿Por qué? Porque entré, pero no me gradué. Ah, bueno, pero entró, tiene algo para mostrar. A mí me fue muy mal, dirán otros, que no están acá. Y que son la mayoría de jóvenes en Colombia. Que son los que no entraron. En Bogotá hay 350.000 ninis. Ninis es el epíteto que denomina a los jóvenes que ni pueden estudiar ni pueden trabajar. No poder estudiar y no poder trabajar es prácticamente quedar anulado en la sociedad. Es gente para la que el tiempo no pasa. O sea, imagínense ustedes. Claro, uno pues a veces se mama de la universidad y uno dice, oiga, otra vez la clase del profe Albert a las 8 de la mañana, un sábado. Bueno, ahora imagínense todos los sábados, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, sin tener nada, pero nada que hacer. Un aplauso para el profe Albert que nos hace madrugar acá los sábados. Entonces, volvamos al tema de la paz. ¿Yo qué creo, muchachos? Creo que el tema de la paz en Colombia nos trae dos cosas buenas. Una hacia el pasado, digamos, que por supuesto se expresa día a día, y es, ya no habrá tantos muertos como hubo antes. Por supuesto que esto no será Finlandia ni será Dinamarca. Pero ¿cuál paz si yo salgo a la calle y me atracan? Pues sí. Eso seguirá pasando y seguirá habiendo mil problemas. Pero la segunda ventana de oportunidad, muchachos, que es en lo que yo me quiero concentrar en esta segunda parte de mi charla, es, hombre, ahora por fin, ustedes hoy tienen la oportunidad que no tuvieron sus papás ni sus abuelos. Y esto no es una cosa menor, no la boten a la basura, por favor. Y es que van a tener un país en el que no se van a levantar con la agenda política impuesta por la guerra. Y esto no es una cosa menor. O sea, el hecho de que ustedes puedan debatir ahora qué modelo de educación quieren, qué modelo de salud quieren, puedan votar por un candidato que no sea el de la guerra o el de la paz, sino de pronto el de acabar con las privatizaciones, o el de acabar con esa ley 100 que mata más colombianos que la guerra, o el de garantizar educación pública. Bueno, en fin, hoy ustedes pueden hablar de otros temas. Y en esa segunda parte, que es la ventana de oportunidad que se nos abre con este acuerdo de paz, es de lo que yo quiero hablar. Y entonces, yo podría hacerles una charla llena de cifras, de datos sobre la situación de la educación, pero no, decidí no hacerla así, decidí hacerla de memoria, y de memoria es contándoles una historia que conozco muy bien, que es la mía. Vean esto. Cuando yo estaba en 11, un día, imagínense, cuando yo estaba en 11, mi papá me dijo, venga mijo, ¿y usted qué quiere estudiar? Y entonces yo le dije, papá, pues yo quiero estudiar filosofía o ciencia política. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde? No, pues en la Universidad Nacional. Me dijo, muy bien, muy bien. Pero hay un problema, papito. Pero, señor, es que la universidad de verdad la están privatizando y cada día hay menos cupos y más gente que necesita entrar. ¿Qué pasaría? Que obvio no va a pasar, me dijo, pero ¿qué pasaría si no pasa? Y yo, no, pues papá, sencillo, estudio en la Universidad de los Andes. Me dijo, muy bien, venga mi hijo, déme la mano. Y entonces me llevó a la puerta de la casa, abrió la puerta de la casa y me dijo, ¿cómo se llama esa montaña que queda al frente de la casa? Yo le dije, Altos de Cazuca. Por eso, mijo, ¿usted qué habla con la Universidad de los Andes? Yo vivía en un barrio. ¿Hay alguien de Soacha acá? Bien, eso sí merecen un aplauso, muy bien, eso. Yo me crié toda la vida en un barrio de Soacha que se llama León 13. Soacha no queda al sur de Bogotá, sino al norte de Melgar. Eso es lejos, lejos, lejos. Y el León 13 es lejos hasta de Soacha, o sea, eso es lejos de todo. Yo me crié en ese barrio, y ese es un barrio, pues, es un barrio popular, pobre y todo. Y estudiaba en un colegio que era de grande como este auditorio privado ahí, chimbo, chiquito, con educación
como la educación se ha privatizado en Colombia, entonces uno tiene educación de acuerdo al tamaño del bolsillo. Si usted tiene mucha plata, ya los hijos de los ricos ya no estudian en Colombia. En el año 2012 yo fui invitado a la Universidad de Nueva York y ahí vienen a quién me encontré allá haciendo su pregrado. A Martín el Hermoso Santos. Y yo, claro, con razón a estos tipos les importa un carajo que la universidad pública se caiga, así es que ellos ni siquiera estudian ni en la pública ni en la privada de Colombia. Entonces yo salí del colegio. Bueno, entonces mi papá me dijo, pero bueno, mijo, hagamos el esfuerzo. Me presenté a la Nacional y adivinen, no pasé. Y entonces me quedé 6 meses gamineando. Y mi mejor amigo y yo, mi mejor amigo se consiguió un trabajo, un super empleo, era repartir volantes en la calle. Y trabajaba de 8 a 12, yo no tenía trabajo, yo era un niño, ni estudiaba ni trabajaba. Y entonces mi mejor amigo me dijo, Sergio, hagamos una cosa. A mí me pagan 10.000 pesos al día, eso es una millonada, yo no sé qué hacer con tanta plata, entonces yo le voy a dar la mitad de la plata para que usted y yo trabajemos juntos. Y yo le dije, estos son los panas que uno necesita en este momento. Entonces él y yo íbamos y recogíamos los volantes a las 8 de la mañana, a las 8:15 los botábamos a la basura, nos echábamos a dormir en el cementerio del Apogeo y cobrábamos el sueldo a las 12 del día. Yo decía, pues, ¿yo qué tenía en la vida? 5.000 pesos en el bolsillo todos los días, era mucho más de lo que necesitaba. Tenía novia y todo el tiempo del mundo. Yo era feliz. Yo dije, esta es la vida que se merece uno. Hasta que, a finales de febrero, me entró una llamada a la casa. Comienzo de marzo. Y me entró una llamadita en la casa. Y entonces me saludaron por el apellido. Nada que lo cague a uno más del susto que lo saluden por el apellido. Buenos días. Fernández Granados Sergio. A ver, adivinen. Tiene que venir a presentarse al distrito militar número 56. Y entonces yo me fui para allá. Cagado del susto. Y entonces yo le dije, no, pero es que yo no me quiero ir y todo. Yo le dije a mi papá, yo no me quiero ir, papá. Y me dijo, sí, mijo, pero usted no se va bajo 2 consideraciones. La primera es que esté estudiando. La segunda es que tenga palanca. Entonces vaya a ver, ponga la cara, porque ¿qué hacemos? Yo fui, puse la cara. Y dije, bueno, pero pues igual yo soy menor de edad. Entonces yo entré levitando, porque cuando yo llegué, yo dije, si yo soy menor de edad, ¿qué va a hacer esta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y entonces entré y había un comandante que era el capitán Triviño y me dijo, Fernández Granados Sergio. Y yo le dije, sí señor. Edad, y dije, 17. Ojo con esto, ojo con esto. Cuando usted esté en una posición de desventaja, como dicen los muchachos, no chille, no se la dé chistoso. Fernández Granados Sergio, sí señor. Edad, 17 primaveritas. No se me ocurrió sino echar el chiste ahí. El señor estaba escribiendo, paró de escribir, levantó la mirada y dijo, ¿cómo? Y no, nada. Y entonces me dijo, ¿cuándo cumple los 18? Yo le dije, el 26 de marzo. Ajá, venga en un mes. Y yo, muchachos, a parir. Qué susto tan berraco. Yo tenía un profesor de filosofía, se llama Jorge Eliezer Mantilla, y de esos profesores que a uno le cambiaron la vida de verdad. O sea, yo creo que mi vida iba así y de un momento a otro por fin se abrieron 2 caminos, por fin hubo una posibilidad de tener otra vida distinta a la de repartir volantes y dormir en el Apogeo. Este profesor me quería mucho del colegio y entonces me dijo, oiga, yo creo que usted es un buen estudiante, y mi mejor amigo también dijo, ustedes ojalá pasen a la universidad, pero con esa educación tan perrata que recibieron, pues no van a pasar a ninguna universidad. Entonces, yo tengo unos amigos que estudian en la Nacional, otros que estudian en la Distrital, y ellos también son profesores de colegios y tienen estudiantes buenos. Queremos hacer un preuniversitario prácticamente gratuito, denos para los buses y nosotros les hacemos un preuniversitario para tratar de que ustedes pasen.
Y yo dije, de una. Le dije a mi hermano mayor, présteme plata para hacer. Y entonces mi hermano me dio plata. Yo me iba todos los días allá y estudié. En 3 semanas hice el bachillerato. Y yo fui ese día, me presenté al frente de ese examen de la Nacional y por primera vez lo vi en español. La primera vez que lo hice yo lo vi en mandarín. Yo decía, no, pero pues en inglés cualquiera, no, pero así no, tampoco. Ya por fin lo vi. Y ahí sí entendí la de Kiko. Pues estudiando cualquiera pasa. Entonces, pasé. Con la boletica que dice usted pasó a la Universidad Nacional, me fui para el ejército y dije, ¿cuánto me toca pagar? Cuando pasé a la universidad, mi mamá me cogió de la mano, esto en serio fue así, me cogió de la mano y me llevó a mostrarme como un bicho raro por toda vez. Este es mi hijo y pasó a la Universidad Nacional, porque es que es igual a la mamá. No es como el taita, que es un bruto, sino como la mamá. Es muy inteligente. O sea, 2 meses antes, eso me dice, usted es una cabachiros que no sirve para nada, mira a ver, ¿no? ¿Qué? Mamá, pero es que no pasé a la universidad. No hace un carajo, lave ese chiquero de cama que tiene. 2 meses después la vida cambió. Y era yo el orgullo de mi mamá. Y entonces, cuando pasé a la universidad, de verdad pasó esto. Mi mamá decía, usted pasó porque es el más inteligente de ese colegio. El único que pasó del colegio a la Universidad Nacional de usted. Y a la universidad en general. Y entonces yo le dije un día, oiga, yo no pasé por ser el más inteligente. Eso no es cierto. Yo pasé porque era el más asustado. Porque si no pasaba, pues me llevaban para el ejército. Pero el más inteligente era un muchacho que se llamaba James, estudiaba conmigo en el colegio. Era un muchacho bien, no era James Rodríguez, ya hubiera querido estudiar con no, era un mapa ahí cualquiera. Y vean esto, yo era pobre como el Chavo, pero este man sí era de verdad pobre. Y entonces, nosotros decíamos en el colegio, uno tiene 2 tipos de pobreza. Yo era el pobre, uno decía, uno es pobre que da pena. El otro decía, yo soy pobre que da rabia. Ese man era pobre. El chino era brillante, pero absolutamente brillante. Era de esos que cuando el profesor está dejando un problema en el tablero, ya lo resolvió y le dice, ya, listo. O sea, era un genio. Todo el mundo conoce un James, un chino así, o un primo, un hermano, uno dice, uy, este man es violento. Y entonces uno se para al lado del man y uno dice, ¿yo qué soy? Yo seré un simio, este man no es de este mundo. Ese man era brillante y el muchacho tenía un problema, es que de verdad era muy pobre. Él tenía mamá, tenía 2 hermanos y no tenía papá. Él se levantaba a las 3 de la mañana y se iban a una zorrita a recoger pues, cartón, a reciclar. Y a veces no llegaba al colegio o a veces llegaba pues cansado, sudado, sucio, de todo y se quedaba dormido en clase. Un mal día en su vida, le tocó decidir cuál camino iba a escoger. Él no tuvo opción. Algún día le tocó decidir o trabaja y lleva comida para sus hermanos o estudia. Y yo les voy a decir una cosa, ese cuento que echan acá los que han gobernado, es que los pobres son pobres porque les da la gana. Miren que Rockefeller empezó vendiendo limonaditas y se volvió hombre. Cuento, eso no es cierto. La gente no tiene opciones, no es pobre porque le dio la gana, es porque le tocó, porque este sistema se lo impuso, porque ese muchacho la vida le puso a elegir si quería llevar pan para sus hermanos o tirarse el tiempo estudiando. Y si a mí me tocara elegir, yo prefiero llevar pan para mis hermanos, ¿o qué? O uno llega a la casa, los ve morir de hambre y dice, son pobres porque les da la gana. Pues bueno, ese muchacho no pudo elegir y le tocó dejar el colegio. Y si no hubiera tenido que dejar el colegio y hubiera podido entrar a la universidad, tarde o temprano le habría tocado dejar la universidad. ¿Saben qué dice la ministra de Educación, la anterior, la otra Gina Parodi? Que los que dejan la universidad es por vagos y por brutos y por perezosos. Vagos, brutos y perezosos. Yo tuve una beca en la Universidad Javeriana. Yo estudiaba Ciencia Política y Filosofía al mismo tiempo. Ciencia Política en la Nacional, Filosofía en la Javeriana. En la Nacional pagaba 50.000 pesos de la matrícula y en la Javeriana tenía beca.
Y por muchas becas que tuviera, yo tenía un problema, es que mis papás no tenían para los buses, ni para el almuerzo, ni para las fotocopias. Me tocaba trabajar. Haga 2 carreras y trabaje al mismo tiempo. Pues tarde o temprano, no es que uno quiera, es que le tocó decidir. Hombre, no, si quiero seguir estudiando, me toca elegir una de las 2 carreras, no las 2, y tocó dejar la filosofía a un lado. Bueno, pues este muchacho ni siquiera pudo entrar a estudiar ciencia política y filosofía ni nada. Este muchacho le tocó no estudiar nada. Ese hace parte del 52% de pelados que no entró a la educación superior. Y yo me pregunto a veces, oiga, ¿qué sería de la vida de James si hubiera podido estudiar? Incluso digo, si yo hubiera presentado el examen de la Nacional con James, seguramente James me habría quitado el cupo porque ese muchacho era más brillante que yo. Y creo, muchachos, que entre las cosas que vale la pena pensar ahora en un país, entre comillas, en paz, es en este tema de la educación y del futuro de los jóvenes y de los niños. Por esto. Claro, que a uno le nieguen el derecho a la educación tiene consecuencias bien negativas para la vida de uno, personales y familiares. Y eso es muy grave, pero les voy a decir, eso no es lo más grave de todo. Lo más grave de todo no es que James no haya podido estudiar, que no haya podido cumplir sus sueños, bueno, en fin. Lo más grave de que James no haya podido estudiar es que se les negó a ustedes, a mí y a 48 millones de colombianos el derecho a conocer los frutos de su conocimiento. ¿Ustedes se imaginan qué habría pasado si Jorge Eliezer Gaitán no hubiera podido entrar a la Universidad Nacional? Ciro Guerra estudió cine y televisión en la Universidad Nacional. Ese nominado a los Oscar. Gabriel García Márquez pasó por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Nunca sabremos, jamás, ya no podremos, qué habría sido de ese muchacho que vende dulces en la calle si hubiera podido estudiar medicina. ¿A ustedes quién les niega, quién les puede decir que no? Que ese pelado que está en la calle vendiendo dulces de pronto tenga la cura contra el cáncer en la cabeza, si pudiera estudiar. O esa muchacha que le tocó prostituirse, de pronto hubiera sido la mejor escritora que haya dado este país. El hecho de que la educación se haya convertido en un privilegio, en una mercancía, y no en un derecho de todos y de todas, tiene una consecuencia nefasta para el país, y es que nos condena al atraso, al subdesarrollo, a este mar de pus que nos montaron. Pero continúo con la historia, porque ya hay muchos con la lágrima acá en el ojo y entonces tampoco es el propósito hacerlo llorar. Cuando entré a la Universidad Nacional, entré el primer día. Mi papá es pensionado del Seguro Social, trabajó toda la vida en el Seguro Social lo acabaron. Y mi papá, cuando yo era pequeño, decía, un día van a privatizar el Seguro Social, van a coger esas clínicas y se me van a entregar a alguno para que haga negocio con esa vaina. Ay, papá, deje echar cuentos, que ese cuento lo he escuchado toda la vida y no. Cerraron el San Juan de Dios, privatizaron la clínica San Pedro Claver, que ahora se llama Mederic, acabaron el Seguro Social. Y yo, ay, pues madre, el viejo tenía razón. O sea, el viejo de privatizaciones sabe, o sea, ellos ya tienen PhD en eso. Y me dijo cuando yo entré a la Universidad Nacional, me dijo, cuando entre, cuide esa universidad, vea que esa universidad es un patrimonio de todos, se sostiene con el sueldo, literalmente, con los impuestos de los trabajadores, de millones de personas, todos los días. Y a pesar de que la sostenemos millones de trabajadores en este país, los hijos de los trabajadores van allá. Cuiden mucho la universidad pública, defiéndanla, mire que la están privatizando. Entré el primer día y había un rector que se llamaba Marco Palacios, un tipo nefasto, gris, oscuro. No debía haber dicho ni el nombre, era el Voldemort pues, de esa universidad. El señor entra a la universidad y nos llevaron a todos los primíparos en filita. Uno la cara de primíparo no la puede disimular, ¿no? En filita para el auditorio León de Grace, que es el auditorio más importante de la universidad, y nos dijo el señor,
aquí está la Universidad Nacional. Y entonces, ¡prum!, salió un video proyectando los edificios de la universidad. Este es el Auditorio León de Grey, el león que siempre ruge con sus estudiantes y no sé qué. Es el auditorio más importante de todas las universidades de este país. Y todo, ¡bravo! Luego salía la Torre de Enfermería. Esta es la Torre de Enfermería que alguna vez fue la rectoría, es patrimonio arquitectónico de esta nación. Y además, fue uno de los primeros edificios. Y todo, ¡bravo! Este es el edificio de la Facultad de Derecho. Pasó Gabriel García Márquez, Jorge Luis Gaitán, eso yo henchido del orgullo de mi universidad. Este es el estadio Alfonso López Pumarejo, donde en 1936 por primera vez se jugó fútbol profesional en este país. Yo, no puede ser, yo ya estaba, pues que me salía de la ropa, yo feliz. Cada uno de los edificios, este es, por ejemplo, el edificio de arquitectura de donde salió Rogelio Salmona, el arquitecto más importante que ha habido en este país, y yo, no, ahora sí. Cada uno de los edificios pasó por ese video. Llegué a la casa y le dije a mi papá, vea papá, eso es puro cuento que están privatizando la universidad y que la educación, y que eso es un cuento ahí que echan un poco de manes con mechas largas y tulas. No, mijo, no es un cuento, conozca la universidad más y después hablamos. Pues bueno, conocí la universidad y me dediqué a defenderla y a conocerla y a estudiarla y toda la vaina. Y fui representante estudiantil de la Universidad Nacional durante 2 periodos consecutivos. Y sí, ahí está el estadio Alfonso López Pumarejo, el primer estadio donde se jugó fútbol profesional colombiano, pero se lo entregaron a Cafam. Y ahora para entrar pues toca pagar o pedir permiso. Ahí está la Torre de Enfermería, pero desocupada, desierta, porque la Torre de Enfermería de la Universidad Nacional se inclinó 13 grados como la Torre de Pisa, esa es la internacionalización de la universidad pública, y tocó cerrarla y sellarla. Ahí está el estadio, el Auditorio de León de Grey, pero ahora lo administra tu boleta. Privatizado. Ahí está la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, donde yo tuve el orgullo y el honor de estudiar. Pero en 2 años se le ha caído 2 veces el techo. No es culpa del desdén de estos gobiernos que no la financian bien, sino del cambio climático. El edificio de arquitectura, paradójicamente, que formaba a los arquitectos, se cayó y desapareció, ya no existe. Se cayó. Ustedes van hoy y es un potrero vacío. Hace año y medio lo demolieron porque era un peligro. Se empezó a caer a pedazos. Y ustedes dirán, pues problema de los estudiantes de la Universidad Nacional. Y yo les diré, no, problema sobre todo de ustedes. Porque en un país en el que la educación es un derecho, la educación debe ser pública, gratuita y de alta calidad para todos los hijos e hijas de ese país. No importa si son negros, blancos, ricos, pobres, mujeres o hombres. Y la universidad privada, claro que debe existir, pero entonces será solo para aquellos que quisieron ir allá, no para aquellos que les tocó ir allá, endeudarse con el ICETEX, sacar la comida de la boca a la mamá y al papá para poder pagar la matrícula. Creo yo, muchachos, que este es uno de los temas que debería ocupar la agenda de los jóvenes en un país sin guerra. Termino con esto. Cuando uno habla de estas cosas, es a mitad de la charla hay una persona ahí con el ojo así aguado y dice, no, pero acá ya no hay nada que hacer. Este muchacho vino para desmotivarnos, yo estaba contentico, hoy es sábado, salgo de clase, me meto aquí en las 50 y pico, y ahora ¿con qué ganas? Pues no, muchachos, yo no vengo a hacer una charla ni de motivación personal ni de desmotivación personal. De hecho, yo estoy convencido de que esto puede cambiar. Si yo no creyera que esto puede cambiar, pues no daría esta charla y no me metería en el activismo político y en tratar de transformar este país, sino que lo que haría es venir y decirles, bueno muchachos, saque cada uno su cuchillo y vamos a proceder a un suicidio colectivo, las venas de abajo, arriba, atrás, porque acá no hay nada que hacer. Pero no, esto puede cambiar, por supuesto que puede cambiar. Y ustedes van a decir, pues claro, eso lo han dicho toda la vida que puede cambiar, ¿no? El gran problema es que han dicho, esto puede cambiar, pero no se le cuenta a la gente cómo. Y entonces mucha gente le dice a uno, venga, a mí un día me dijo alguien en un debate en el Congreso, oiga, ¿y usted por qué no va y le cuenta todo eso al presidente? Ya que de pronto él le para bolas. Y de pronto es que él no sabe que está acabando con la universidad pública.
Es que hay que ser muy cándido para uno creer eso. O sea, de verdad, Santos es un man que se levanta todos los días con el mejor ánimo y hacerlo mejor y dice, yo quiero que la educación sea un derecho, la salud sea un derecho, que este país sea un país desarrollado y todo. Pero entonces voy a ir a firmar tratado de libre comercio, a meter esta reforma pensional, a meter esta reforma laboral, a privatizar la universidad. Ay, es que me salen mal las vainas. No, estos señores han montado el país que ellos quieren, porque para nosotros es un infierno, pero para ellos es un paraíso. ¿Ustedes creen que el dueño del grupo Aval y el de Odebrecht, que ponen presidente acá, están muy tristes con este país que les tocó? Los bancos ganaron 8 billones de pesos el año pasado. 8 billones de pesos, millones de pesos en utilidades. Y están muy tristes con este país que les tocó. No, es que ¿cómo estamos de mal? No, pues obvio no. Uno juzga la corrida de acuerdo a cómo le va en ella. Y hay unos a los que les va bien, el torero, y al toro pues le va mal. Yo creo, muchachos, que esto puede cambiar, que está en las manos sobre todo de los jóvenes cambiarlo, y que hay 3 cosas que uno puede hacer para cambiarlo. Y con esto termino. Lo primero es tomar la decisión de tomar conciencia. O sea, es decir, hombre, mire, la verdad es que yo creo que esto no está bien y hay que buscar un lugar para leer, para informarme, para escuchar nuevas ideas. Todas las transformaciones democráticas en la historia de la humanidad han empezado por tomar conciencia, por empezar a ver el mundo de otra forma. La Tierra nunca fue plana, jamás, pero a pesar de eso la gente creía que era plana. No es que se haya vuelto redonda, sino que nunca fue plana. ¿Qué cambió? ¿La forma de la Tierra o la forma de pensar? Bueno, lo segundo, muchachos, es, bueno, listo, yo cambio mi forma de pensar, pero cambiar la forma de pensar y entender que este país tiene problemas, si yo entiendo eso, tengo que tomar una decisión y es, o no hago nada, o hago algo. Las mamás le dicen a los muchachos, o las abuelas, a mí mi abuela me decía, hijo, la gente decente no se mete en política. Y yo le decía, abuelita, pues, si la gente decente no se mete en política, le van a dejar el país a los Juan Manueles y a los Alvaritos. Entonces, es hacer algo, uno puede hacer algo. ¿Y qué es hacer algo? No les estoy diciendo, pues ya si ustedes quieren mirar un partido, pues muy bien, pero no les estoy diciendo que necesariamente hacer algo sea eso. Hacer algo puede ser, por ejemplo, usar lo que uno sabe para cambiar algo. Les voy a contar un ejemplo. Yo hago parte de una organización que se llama la Organización Colombiana de Estudiantes. Y por esa experiencia que tuve de un profesor que hizo un preuniversitario gratuito para que yo pudiera pasar a la universidad, montamos unos preuniversitarios gratuitos con estudiantes universitarios que saben algo para formar estudiantes en colegios. Y hacemos preuniversitarios gratuitos, 2.000 pelados para tratar de meterlos en la universidad y arrancárselos al mundo de las drogas y demás. Pues, no es la revolución, pero los chinos que están en eso saben que están haciendo algo. Y lo tercero es esto, muchachos. Tomar la decisión también de sumar cada vez más gente. Eso es lo que la gente dice, organizarse. Organizarse es, hombre, si hay mucha gente que tiene un objetivo común, pues ¿por qué lo buscan cada uno por separado? ¿Por qué no se juntan y se organizan? Hay 1000 formas de organizarse, lo que es el universitario gratuito, un partido político, un grupo de, creo que acá hay como carreras de salud o de medicina. Bueno, en fin, hay mil formas de organizarse en carreras de salud para tratar de sacar este país adelante. Yo terminaría diciéndoles, muchachos, pues que les agradezco por su atención, al profesor por la invitación, y que yo estoy convencido que esta generación de 12 millones de jóvenes, que es la más grande, otra vez, no se les olvide eso, la más grande que ha habido en Colombia, si tomara esa decisión sencilla de cambiar las cosas, le podría dejar a quienes están por venir un país con un montón de vergüenzas menos, con muchas, pero muchas libertades más. Muchas gracias.